Este hombre sabía que iba a morir, y aún así saltó. 21 de mayo de 1879. Lo que vas a ver en los próximos minutos es la historia real que los libros no te cuentan completa. La batalla que cambió Chile para siempre. Había algo bajo este desierto que valía más que el oro. Algo que el mundo entero necesitaba. Algo por lo que 3 naciones estaban dispuestas a morir. Chile, Perú y Bolivia. 3 países hermanos, 3 banderas. Los ricos salitres de Atacama son la clave para nuestro futuro. Estas tierras nos darán la riqueza y el poder que Chile merece. Estos salitres de Atacama nos darán la ventaja económica y estratégica que necesitamos. Chile debe reclamar lo que es nuestro por derecho. Pero solo uno podría quedarse con la riqueza del desierto, y los 3 lo sabían. Pero en 1873, Perú y Bolivia firmaron un tratado secreto de alianza contra Chile. Chile no lo sabía. Cuando lo descubrió, ya era demasiado tarde. 5 de abril de 1879. Chile declara la guerra. Una nación entera se pone de pie. Nadie imaginaba el precio que pagarían en los próximos meses. Y en el horizonte ya venían 2 barcos peruanos, más poderosos, más blindados, más armados. ¿Qué posibilidad tenía Chile? Eso lo verás ahora. 2 hombres, 2 banderas, un solo día que iba a convertirlos en inmortales. En los próximos minutos vas a conocer quiénes eran realmente los hombres que estaban detrás del Huáscar, la Esmeralda, la Covadonga y la Independencia. Buenos días, capitán Arturo Prat. La Esmeralda está lista. Gracias, teniente. ¿Dónde está Condel? El señor Condel está en la Covadonga. ¿Qué hay que hacer ahora, mi capitán? Al abordaje, muchachos. Vamos a zarpar la Esmeralda. Arturo Prat no nació siendo héroe. Era abogado, padre de familia, marino estudioso y obsesivo con el deber. El 21 de mayo todo eso iba a ponerse a prueba en minutos. Marinos del Perú, nuestra misión comienza. Por la patria, adelante. ¿Cómo se llama ese barco? Ese barco se llama el Huáscar y yo soy el que lo va a navegar hasta el final. Saludo al gran almirante Grau. Miguel Grau no era un villano. Era el capitán más respetado del Perú, famoso por su honor. El hombre que después de hundir a su enemigo, iba a preocuparse por sus viudas. Me encantaría algún día ser grande como usted, señor Condel. Carlos Condel mandaba la vieja Covadonga, un barco pequeño, de madera, perseguido por un monstruo de hierro. Si cometía un solo error, desaparecía él, su tripulación y medio plan de Chile. Hola, señor Condel. La Covadonga está listo para zarpar. Hola, capitán Guillermo More. El barco Independencia está listo para zarpar al puerto naval de Iquique. La Independencia es el barco más fuerte de Perú. Y con eso vamos a conquistar el Pacífico y quedarnos con el salitre. Juan Guillermo More tenía bajo su mando la fragata más poderosa del Perú. En Punta Gruesa, un solo golpe contra una roca iba a convertirlo para siempre en el hombre del error imposible de perdonar. En un lado, honor y sacrificio. En el otro, poder y estrategia. En minutos, estos 4 hombres iban a tomar decisiones que aún hoy seguimos discutiendo más de 100 años después. Marinero del Perú, hoy zarpamos con honor. Mantengan la formación y el coraje por la patria. Antes de que todo explotara, alguien en la Esmeralda fue el primero en ver algo raro en el horizonte. En este amanecer tranquilo del 21 de mayo de 1879, nadie en Iquique sabía que en esa bahía, en los próximos minutos, se iba a escribir la página más famosa de la historia naval chilena. Tenemos que defender el puerto de Iquique contra los peruanos, muchachos. Sí, preparamos las armas y mantenemos la posición. No pasarán. Mira,
Sí, los dos barcos peruanos vienen directo hacia el puerto de Iquique. Tenemos que estar listos. Defenderemos la Esmeralda y el puerto con todo lo que tenemos. Soldado, los binoculares, ¿ahora? Sí, mi capitán. 2 barcos peruanos se acercan. Mantengan la posición. Prepárense. Comandante, ¿qué vamos a hacer ahora? Los peruanos vienen a atacarnos. Pratt había pasado la noche en una bahía tranquila, con su viejo barco de madera al frente del puerto bloqueado. Pero ahora, con ese humo acercándose, sabía que esa calma se había terminado para siempre. ¡Tripulaciones! ¡Preparen las armas! Estamos por llegar a la bahía de Iquique. ¡Vamos a atacar donde más le duele a Chile! Miguel Grau no venía a Iquique a improvisar. Venía al mando del Huáscar, el orgullo de la Marina peruana, con la misión clara: romper el bloqueo y golpear donde más le doliera a Chile. En minutos, la bahía de un puerto comercial se transformó en un escenario de duelo. 4 barcos, 2 de madera y 2 blindados, encerrados en un espacio donde no todos iban a salir navegando. Y entonces se dio la orden. El siguiente estruendo no iba a ser un ensayo. Iba a ser el disparo que separaría para siempre a los que miraban desde la costa, de los que no iban a volver. En ese momento ya no era una batalla de cañones. Era una locomotora de hierro viniéndose directo contra un barco de madera. ¡Ahí está la Esmeralda! ¡Tenemos que tumbarla! ¡Avisa al almirante Grau! ¡Soldados, carguen el cañón! ¡Fuego! ¡Impacto! ¡Pero sigue avanzando! ¡Recarguen! Los cañones viejos de la Esmeralda disparaban una y otra vez, pero sus balas rebotaban contra el blindaje del Huáscar. En cambio, cada tiro peruano arrancaba trozos de madera, hombres y esperanza. ¡Fuego! ¡Apunta a los chilenos! ¡Satán, vuelvan el fuego! ¡Impacto! ¡Sigan disparando! ¡Daños graves! ¡Apaguen los fuegos! ¡No se rindan por Perú! Cuando Grau vio que los cañones no bastaban para hundir a la Esmeralda, tomó una decisión brutal: usar el propio casco del Huáscar como arma. Iba a hundirla a espolonazos, como un ariete de hierro. Gira el cañón hacia el frente. Vamos a atacar al enemigo. ¡Fuego! El Huáscar clavó su proa de hierro en el costado de la Esmeralda. En vez de retroceder, Pratt hizo algo que nadie esperaba. ¡Al abordaje, muchachos! Dio la orden de abordaje y saltó al enemigo. Pratt alcanzó a avanzar unos pasos sobre la cubierta del Huáscar, casi solo, rodeado de enemigos. Allí mismo, entre humo, gritos y disparos, cayó acribillado. Su cuerpo quedó tirado sobre el hierro del barco que había decidido enfrentar. Teniente Luis Uribe Rego, está muerto nuestro comandante. Ahora estás al mando. Entendido. No nos rendiremos hasta la muerte. Sí, teniente, hasta la muerte. Preparen los cañones. ¡Fuego a discreción! Pratt estaba muerto, pero la Esmeralda seguía flotando, sin su capitán, frente al mismo enemigo que acababa de arrollarla. Lo que vino después fue todavía más duro. El capitán acababa de morir, pero nadie en la Esmeralda corrió a rendirse. Sin Pratt, la Esmeralda no se quedó quieta. Sus hombres siguieron disparando, sabiendo que cada tiro que hacían probablemente no iba a perforar el hierro del Huáscar. El segundo espolonazo abrió aún más el casco de la Esmeralda. Cada vez que el Huáscar se pegaba a su costado, era como si un martillo de hierro golpeara un barco que ya estaba lleno de grietas. Debajo de la cubierta, la batalla era contra el agua. Los hombres de máquinas y mantenimiento peleaban con baldes y tablas, tratando de tapar agujeros que cada espolonazo abría más. ¡Tapen los huecos! ¡Saque el agua con baldes! ¡La Esmeralda no se puede hundir! ¡Vamos, más rápido! ¡Tenemos que luchar hasta el final! ¡No podemos rendirnos ante los peruanos!
La Esmeralda debe salir victoriosa. Mantengan la presión, muchachos. No aflojen. ¡Comandante! ¡El Huáscar está preparando otro ataque! Hoy día 21 de mayo de 1869, hemos ganado la Esmeralda y se está hundiendo. El tercer espolonazo fue definitivo. La Esmeralda se inclinó, se llenó de agua y comenzó a hundirse de proa. Aún así, su bandera no se arrió. Desapareció hundida, todavía en lo alto del mástil. ¡Capitán Pratt ha muerto! ¡Lo vi caer! ¡No puede ser! ¡Esmeralda se hunde! ¡Sálvese quien pueda! ¡Caos total! ¿Qué haremos sin el capitán? Mantengan la calma, juntos saldremos de esta. ¡Es demasiado tarde! ¡Nos ahogamos! ¡Oh! En Iquique, la Esmeralda había desaparecido bajo el mar. Pero la historia del 21 de mayo no terminaba ahí. Al sur, la pequeña Covadonga huía pegada a la costa, con la gigantesca Independencia pisándole los talones. La Covadonga era el barco más débil de los cuatro. Y sin embargo, ahora era ella la que tenía que sobrevivir, sola, perseguida por un monstruo de hierro. ¡Soldados! El barco peruano de la Independencia nos sigue. ¡Preparen la defensa! Sí, mi capitán. ¿Está muy cerca? Lo suficiente. Tomen sus rifles y apunten. ¡Aquí tiene más rifles! ¡Dense prisa! Listo para defender la nave. Al sur, el combate se había convertido en una persecución brutal. Una vieja goleta de madera huyendo pegada a la costa, y detrás de ella, la fragata blindada más poderosa del Perú, disparando con todo lo que tenía. Tenemos que atacar a la Covadonga. La tenemos en la mira. Está por las costas de Bahía. Capitán, ¿recuerda al almirante Grau? Hundió la Esmeralda. Lo recuerdo. Un héroe. Ahora nos toca hundir la Covadonga. Así es. Preparen todo. Condell sabía que, si dejaba mar abierto, la Independencia la iba a destrozar a cañonazos o la iba a espolonear. Por eso hizo lo único que podía hacer: pegar la Covadonga al roquerío, donde un barco grande no se atrevía a entrar. Tenemos que navegar por la orilla de la bahía. Si vamos en el medio del mar, nos van a tumbar con cañones. La Independencia intentó incluso abordarla con botes llenos de infantería, pero los fusileros de la Covadonga convirtieron el mar en un muro de balas, obligándolos a retroceder y seguir la persecución solo con cañones. Adelante, tripulación. Aunque la Covadonga se coloque a la orilla, la vamos a alcanzar con todo. ¡Siempre! ¡Para el Perú! Mantengan la formación. Listos para el ataque. Comandante, es muy peligroso meterse por la costa. Se pueden encallar. Para morir nacemos. Mira, más adelante hay mar abierto. Ahí vamos a acorralar a la Covadonga. Mientras, preparen los rifles, los cañones para el ataque, muchachos. ¡Pásame el binocular! Sí, capitán. Rocas, ordene frenar el barco, nos encallaremos. Entendido, capitán. Marineros, a las velas y timón ya. ¡Mantengan el rumbo! ¡No hay tiempo que perder! Escuchen, tripulantes, les voy a explicar el plan. Vamos a derribar al barco Independencia peruano. Lo haremos con las roscas en el borde del mar. Preparen las posiciones. Señor, los acantilados están demasiado cerca. Mantengan la formación. No entremos en pánico. ¡Pero las olas nos empujan hacia las rocas! ¡Timonel, todo a babor ahora! Refuerce el lado a babor, sí, señor. More, al mando de la Independencia, decidió entrar detrás de la Covadonga en una zona de rocas que no conocía bien. Cuando quiso darse cuenta, ya era demasiado tarde. La fragata blindada había chocado de lleno contra un bajo de punta gruesa. En segundos, todo se dio vuelta. La Independencia, que venía cazando, quedó clavada en las rocas. Ahora, la pequeña Covadonga tenía frente a ella al blindado más poderoso del Perú, convertido en blanco fijo. En menos de un minuto, la fragata más poderosa del Perú pasó de ser cazador a quedar clavada como un animal herido sobre las rocas de punta gruesa. ¡El barco Independencia no se va a hundir! ¡Tienen que mantener la calma! ¡Vamos a resolver esto!
Preparen las armas. Preparen las Zulandi. Preparen los camiones para un posible ataque de la Covadonga chilena. Comandante, la Covadonga se está acercando. ¡Prepárense para defender el barco! La Covadonga, que llevaba media hora huyendo, giró 180 grados. Ahora era ella la que se acercaba de frente, con el enemigo clavado e inmóvil delante de sus cañones. Desde una posición donde los cañones del blindado casi no podían responder, la Covadonga empezó a castigar a la Independencia con sus piezas de 79 libras, destrozando cubierta, casco y tripulación. Un disparo de la Covadonga rompió el pico donde flameaba el pabellón peruano. Para algunos fue señal de rendición, para otros, solo un accidente más en medio del caos. Incluso en los partes oficiales, nadie se pone del todo de acuerdo sobre ese momento. ¡Todos a sus puestos! ¡Preparen la maniobra de acción! Cuando la Independencia quedó definitivamente perdida, su tripulación comenzó a evacuarla en botes y a nado hacia la costa. ¡Todos abajo! ¡Abandonen el barco ahora! ¡Suban a los botes de emergencia! Desde la playa, soldados peruanos los ayudaron a salir del agua. ¡Remen lejos del barco! ¡Manténganse a distancia! Mientras la Covadonga ya pensaba en otra cosa, cómo sobrevivir a lo que venía después. Con ese cañonazo final que dimos al barco peruano Independencia, debería quedarse obsoleto. ¡Más fuerte, carajo, que la corriente nos devuelve! No puedo creer que hayamos tenido que dejar a la Independencia clavada ahí. ¡Bueno, presidente, procede! ¡Afuera los pillados, cámbalos a la nada! ¡Vamos, muchachos, por acá! ¡Traigan primero a los heridos! ¡Rápido, rápido! Tuvimos que quemar la Independencia. No había otra forma. Sí, mejor perder el barco que perder más hombres. Cuando la Covadonga apenas alcanzaba a saborear su victoria, vio una silueta conocida en el horizonte. El Huáscar venía directo hacia Punta Gruesa. Condell tuvo que elegir entre seguir atacando o salvar a su propia nave. Después de hundir a la Esmeralda, el Huáscar salió a cazar a la Covadonga. Pero Condell la pegó tanto a la costa que ni el blindado peruano se atrevía a entrar ahí. Durante horas, el Huáscar fue detrás de la Covadonga, pero nunca logró alcanzarla. Cada vez que Grau quería acercarse, veía las rocas donde su propia Independencia acababa de morir. Soldado, acérquese. Ahí en ese punto vamos a tumbar el Huáscar por las piedras, igual que la Independencia. Es por eso, sigamos navegando por la costa para traerlo. Sí, mi capitán. Dile a los muchachos que naveguen lo más rápido posible. Está cayendo la noche, los vamos a perder más adelante. Sí, mi capitán. Ahora mismo. Tripulación, escuchen. Por culpa de la Covadonga perdimos la Independencia. No podemos permitirlo, debemos acorralarla y hundirla. Preparen los cañones y síganme. Almirante Grau, es mejor que volvamos por aquí. Es muy peligroso, hay muchas piedras y nos podemos encallar como la Independencia. Sí, tienes razón. Adelante es muy peligroso y está cayendo la noche. Se ve que la Covadonga sabe bien el camino. Mejor volvamos por donde la Independencia. Al caer la tarde, Grau tomó una decisión fría: abandonar la cacería. Perseguir a la Covadonga significaba arriesgar el Huáscar entre rocas desconocidas, y todavía había hombres propios esperando ayuda en Punta Gruesa. Tranquilo, hermano, ya estás en tierra. ¿Cuántos quedaron todavía a bordo? Muy pocos, el fuego tomó la cubierta, tuvimos que abandonar todo. La Independencia. Tanto viaje, tanta gloria. Y ahora ahí, como un casco viejo clavado en la roca. Formen grupos. Heridos graves a la cueva de allá. El resto ayudar a descargar los botes. Nadie se queda solo en la playa. Escuchen, la Independencia necesita ayuda urgente. ¿Entendido? Hay que dar la vuelta ahora. Sí, capitán. Rumbo a la Independencia. Rápido, a sus puestos, velocidad máxima. Ya vamos a dar la vuelta.
Preparados para virar. Mientras la Covadonga se perdía en la oscuridad pegada a la costa, el Huáscar volvió a Punta Gruesa. Es mejor quemar el barco La Independencia que dejarlo para que el enemigo pueda usarlo. Sí, mi comandante. Es la única salida. Entendido, comandante. Procedamos. Ese barco que viene debe ser el Huáscar. El barco La Independencia se hundió por completo. Pero gracias a Dios y al comandante Guillermo More estamos vivos. Sí, fue un milagro. Subamos a todos. Vamos, ayúdanos a subir. Allí, en la noche, embarcó a los últimos hombres de la Independencia. Hay ropa seca para todo. Vamos a ir por el puerto de Arica. Incluido More, sabiendo que ese barco ya no se iba a mover jamás. Bienvenido a bordo, comandante Guillermo More. Es un placer tenerlo con nosotros en el Huáscar. Y lamentamos la pérdida del barco Independencia. Muchas gracias, almirante Grau. Yo tuve que quemar el barco Independencia con mis gentes, porque no quería que nuestro barco quedara a manos de los chilenos. Es por eso lo hundimos. Tengo mi gente ahí. Al borde del río se están refugiándose y necesitan ayuda. Mañana llega la ayuda. Miren, mi teniente, ahora sí que no queda nada. La están quemando completa. Es mejor así. Si los chilenos llegaban a reflotarla, hubiéramos perdido el barco. Igual duele verla arder. Era nuestra casa flotante. Mañana los llevarán aquí, que dicen que después sale el chalaco para Arica. ¿Y More? Dicen que ya está con los jefes, dando su parte. Ojalá en Lima entiendan lo que fue meterse en esas rocas. En la mañana, Perú hundió a la Esmeralda. En la tarde, Chile hizo encallar a la Independencia. Oficialmente, los dos creían haber ganado algo. Pero en realidad, ese día la guerra cambió de dueño. ¡Victoria para el Huáscar! ¡Hundió a la Esmeralda! Sí, fue una gran victoria para Perú. El Huáscar es nuestro héroe. Exacto, hundió a la Esmeralda y demostró el poder de nuestra marina. Y ahora festejamos esta gloria. ¡Viva el Perú! Estoy tan feliz por la victoria del Huáscar. Hundió a la Esmeralda. Y sí, yo también me siento muy feliz. Pero me preocupa el barco La Independencia que se hundió. Fue una pared grande. Ahora que se hundió el barco más poderoso, solo queda el Huáscar con el almirante Grau para defender a Perú. Tienes razón. Pero el almirante Grau es un verdadero héroe. El Huáscar todavía trae... Para el Perú, el 21 de mayo fue una victoria inmediata. Levantó el bloqueo de Iquique y mantuvo al Huáscar navegando. ¡Viva el Perú! ¡Gloria a la patria! ¡Viva el líder! ¡Viva! ¡Sí, viva Perú! ¡Perú soberano! Pero al perder la independencia, sacrificó la mitad de sus blindados. ¡Chile, viva la patria! ¡Chile, tu nombre es victoria! ¡Unidos venceremos! ¡Libertad! ¡Oh, dulce libertad! ¡Siempre Chile, siempre libre! Chile, en cambio, perdió una corbeta vieja y ganó algo más peligroso: la ventaja estratégica en el mar. ¡Escuchen todo! ¡La Covadonga hundió a la Independencia! El barco más poderoso de Perú, una victoria grandiosa. Imaginen el mejor barco peruano hundido por nuestra Covadonga. Sí, es una hazaña inolvidable para Chile. ¡Qué victoria grandiosa la de la Covadonga al hundir a la Independencia! Sí, pero con tristeza pienso en San Betalior. Una victoria de profundo respeto por los caídos. El capitán Arturo Prat abordó el Huáscar como un verdadero héroe. Luchó hasta la muerte con este Bros. Abordar ese buque blindado era casi imposible. ¡Leen la noticia del combate de Iquique! ¡Una victoria heroica para Chile! ¡Viva Prat! ¡Viva la patria! ¡Honor y gloria a nuestros héroes! ¡Viva Chile! ¡Viva la patria! En Chile, la noticia llegó como un golpe y una llamada al mismo tiempo. Prat había muerto, sí, pero la historia de su salto al Huáscar y la victoria de la Covadonga prendieron fuego a la calle. El capitán Prat demostró un gran heroísmo. Sí, es verdad. Murió como un héroe. Abordó el Huáscar sin dudarlo. Un verdadero ejemplo de valor para todos. Nunca lo olvidaremos. Nuestro capitán Arturo Prat Chacón tenía solo 31 años. Nació el 3 de abril de 1848, por lo que había cumplido años poco más de un mes antes. Ahora el capitán Arturo Prat es un ejemplo a seguir
para poder ganar la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia. Sí, su heroísmo nos guiará a la victoria. En pocos días, el 21 de mayo dejó de ser una fecha cualquiera y empezó a convertirse en mito nacional. Señores, la flota chilena está en el Callao. ¡Imposible! Nuestros informes decían que estaban en Valparaíso. Los informes estaban equivocados. Necesitamos actuar ahora. Movilicen las tropas al sur. Defendamos Lima. ¡Refuerzos ya! ¡O perderemos la guerra! En Lima, el mismo telegrama traía gloria y desastre. El Perú celebraba haber roto el bloqueo y haber hundido a la Esmeralda. Escuchen el parte. La Esmeralda ha sido hundida en Iquique. Y este telegrama confirma la pérdida de la independencia en Punta Gruesa. Esto es un desastre. ¿Cómo pudo pasar? Fue la audacia de Leprat. ¡No subestimen al enemigo! Pero al mismo tiempo tenía que explicar por qué su fragata más poderosa había quedado clavada en unas rocas del norte. La pregunta no tardó en aparecer. Alguien tendría que responder por la independencia, y el nombre de More empezó a sonar en la antesala de un consejo de guerra. Desde ese día, el Huáscar dejó de ser solo un barco. Se convirtió en el único puño pesado del Perú en el mar. Su misión, desde entonces, sería una sola: golpear donde más doliera a Chile, mientras Chile preparaba en silencio la cacería del Huáscar. El 21 de mayo no decidió quién ganaba la Guerra del Pacífico, pero sí decidió otra cosa: que ni Chile ni Perú podían darse el lujo de perderla. Con los sobrevivientes de la independencia, More llegó a Arica. No lo recibieron con desfiles, ni con bandas. Lo esperaban telegramas, informes y la certeza de que alguien tendría que responder por la pérdida del blindado. Mira las insignias. Ahí va el hombre que perdió la fragata nomás. Y también el que ahora tendrá que explicarlo todo. Capitán, quédese tranquilo. Todo se va a arreglar. No escucha a esos envidiosos. Usted es un gran capitán. En Arica lo juzgaron por negligencia. El Consejo de Guerra escuchó su versión, revisó mapas, testimonios, órdenes. Al final, el caso fue sobreseído. More no sería condenado, pero tampoco absuelto por completo en la conciencia de su país. La posición enemiga está aquí. Entendido, reforzaremos el flanco. La victoria depende de ello. More entendió que un juicio sobreseído no borraba Punta Gruesa. Para rehabilitarse, pidió el lugar más peligroso, la artillería del Morro de Arica, al lado de Francisco Bolognesi, dispuesto a pelear hasta quemar el último cartucho. Las fuerzas chilenas se acercan. Su avance es rápido. La situación es grave. ¿Podemos resistir? Nuestras defensas son limitadas. ¿Entonces debemos considerar rendirnos? No. Tengo deberes sagrados que cumplir. Y los cumpliré hasta quemar el último cartuque. No pienso perder también la oportunidad de limpiar mi nombre. Póngame donde sea más duro el combate. El 7 de junio de 1880, en el asalto final al Morro de Arica, Juan Guillermo More murió al lado de Bolognesi, al frente de las baterías que había prometido defender. No alcanzó a borrar Punta Gruesa, pero eligió morir donde no hubiera dudas de su valor. ¡Fuego a los buques chilenos! ¡Recarguen rápido al destructor a derecha! ¡Cuerpo a tierra, metralla! ¡Fuego coordinado ahora! ¡No dejen de disparar! ¡A esos cañones de proa! ¡No damos un paso atrás! ¡Entonces disparen mejor! Este es nuestro último cartucho y lo vamos a hacer valer, tipo 1. Hoy, el nombre de Juan Guillermo More descansa entre los héroes del Perú, en la cripta de los héroes de Lima. Hoy, 7 de junio, un día como este, murió el capitán Juan Guillermo More en Arica. More ordenó prender fuego a la Santa Bárbara, el depósito de pólvora. Aunque se intentó cumplir la orden, el oficial encargado no pudo completarla porque una gran ola inundó la Santa Bárbara al momento de intentar prenderle fuego. La nave fue finalmente abandonada y cuando llegó el Huáscar, lo terminó de hundirlo, según relatan diversos documentos históricos. Para unos, será siempre el hombre que perdió la independencia. Para otros,
el marino que eligió morir en el Morro para pagar, con su vida, el error más caro de su carrera. Arturo Prat murió en la cubierta del Huáscar, alcanzado en la cabeza después de saltar solo al barco enemigo. Su cuerpo quedó tendido al lado de la torre de mando, rodeado de marinos peruanos, lejos de su propia tripulación y de la bandera chilena. Mi Arturito, ¿qué vamos a hacer ahora? Sin ti ahora ya no estás para nosotros, te vamos a extrañar para siempre, mi héroe. Tranquila, ahora el comandante Arturo Prat está descansando en paz y nosotros siempre lo vamos a recordar como un gran héroe por su valentía y su sacrificio. Entiendo tu dolor, pero se va a hacer justicia para que paguen los responsables de la muerte de tu esposo. Ten piedad de él, Señor. Dale el descanso eterno. Gracias a la gestión de residentes extranjeros, especialmente de la colonia española, el cuerpo de Prat fue sepultado en Iquique el 22 de mayo de 1879. Nadie imaginaba entonces que ese ataúd iba a viajar años después, escoltado por escuadras, para convertirse en el corazón de un monumento. Desde el Huáscar, fondeado en Pisagua, Miguel Grau escribió a la viuda de Prat: Señora, no tengo el honor de conocerla, pero me siento obligado a escribirle. Conservé la espada de su marido y algunos objetos personales que envío a usted como lo único que puedo hacer por él. Le envió la espada, el anillo, las medallas y los retratos que halló en el cuerpo del capitán chileno, diciendo que los conservaba para entregarlos a la pobre viuda de ese valiente marino. Carmela Carvajal respondió agradeciendo el gesto y jurando que esa espada jamás sería rendida. No creo que hoy no estás con nosotros, mi Arturito, mi cielo. 9 años después, en 1888, los restos de Prat, Serrano y Aldea fueron trasladados desde Iquique a Valparaíso a bordo del propio Huáscar, ahora capturado. La escuadra chilena los escoltó como si fueran reyes del mar. Recibamos con honor a nuestros caídos, que su sacrificio inspire valor eterno. Por primera y única vez, el monitor peruano llevó en su interior a los hombres que había visto morir frente a Iquique. Hoy, Arturo Prat descansa en la cripta bajo el monumento a los héroes de Iquique, en plena Plaza Sotomayor de Valparaíso. Su nombre está en escuelas, calles, puertos y buques de guerra. Para Chile, no es solo el capitán de una corbeta vieja. Es la prueba de que un salto imposible puede cambiar la historia de un país. Prat no salió vivo de Iquique, pero entre cartas que cruzaron la guerra, un monitor enemigo convertido en escolta y un monumento lleno de nombres, terminó ganando algo que ni él pudo imaginar: vivir para siempre en la memoria de Chile y ser respetado incluso por sus enemigos. Apoyo de fuego al sector norte. No dejen caer esa cabeza de playa. Sí, mi comandante. El 2 de noviembre de 1879, Condell participó en el asalto y toma de Pisagua al mando de la Magallanes. Fue el inicio de la campaña terrestre chilena en Tarapacá y una de las primeras grandes operaciones navales después de Iquique. Se mantiene el bloqueo, mi comandante. Entonces no aparten la mirada. Arica todavía no ha caído. Tenemos que luchar hasta el final. Tenemos que ganar el Pacífico. Después de Pisagua, Condell siguió en la zona sur del Perú y participó en el bloqueo de Arica, además de las acciones contra sus fortificaciones y contra el monitor Manco Cápac. En esos días la campaña naval ya era una cacería dura, sin margen para el error. Marineros, la patria nos llama a la gloria. A bordo del Huáscar zarparemos con honor. Por Chile, por la libertad y por la victoria. En 1880, Condell tomó el mando del Huáscar capturado y participó en el bloqueo de El Callao. Desde un buque que antes fue enemigo, Chile apretó el cerco final sobre el principal puerto peruano. Tras la guerra, Condell regresó a Chile en 1884. Las rutas del este son críticas.
Ya era uno de los nombres más conocidos de la Armada y el 17 de agosto de 1887 alcanzó el grado de contraalmirante. El destino de la flota depende de esto. Pero la muerte lo alcanzó ese mismo año, en Quilpué. Señor, el presidente debe saberlo de inmediato. Carlos Condell murió en Quilpué el 24 de octubre de 1887, con solo 44 años. La congestión fue demasiado fuerte. Que el mar no me olvide. La causa registrada por fuentes posteriores fue congestión cerebral. La Armada lo despidió como uno de sus grandes héroes. Oficiales de la Armada de Chile, nos enfrentamos a un destino incierto, pero nuestro deber es claro, defender a nuestra patria. ¡Adelante por Chile! Hoy sus restos descansan en la cripta de los héroes navales en Valparaíso. Y en Punta Gruesa, a 18 kilómetros al sur de Iquique, un monumento recuerda el lugar exacto donde la Covadonga le cambió el destino a la independencia. Aquí descansan los que hicieron la historia. No murió en Punta Gruesa, vivió para seguir peleando, y murió como viven los marinos, con el mar todavía adentro. Que el mar no me olvide. Mi almirante, la Independencia no responde. No hay señales desde Punta Gruesa. Lo sé. ¿Y ahora qué hacemos, almirante? Ahora somos nosotros solos. El Huáscar es toda la Marina del Perú. El 21 de mayo de 1879 terminó con 2 combates y 2 destinos opuestos. Mientras Chile celebraba, Grau recibió la peor noticia. La fragata Independencia, el barco más poderoso de Perú, yacía destrozada sobre las rocas de Punta Gruesa. A partir de ese día, el Huáscar quedó solo. Y Grau lo sabía. ¿Mi almirante quiere café? Déjalo ahí. ¿Eso es del capitán Pratt? Era de él. Ahora tiene que volver a donde pertenece. Esa noche, Grau hizo algo que nadie le había pedido y nadie esperaba. Reunió la espada, el anillo, los retratos y las medallas de Arturo Prat y los envió a Carmela Carvajal, la viuda del comandante chileno. En la carta le escribió que Prat había muerto como un valiente y que merecía ser recordado como héroe. Un gesto que hasta sus enemigos admiraron. Durante 5 meses, desde mayo hasta octubre de 1879, el Huáscar, bajo el mando de Grau, se convirtió en la pesadilla de la escuadra chilena. Atacó puertos, capturó transportes con tropas y pertrechos, liberó prisioneros peruanos y rescató náufragos enemigos. Los chilenos lo llamaban el fantasma del Pacífico. Ningún barco podía atraparlo. Chile reorganizó su escuadra con un solo objetivo: atrapar al Huáscar. El almirante Galvarino Riveros diseñó la trampa. Dividió la flota en 2 grupos. La emboscada debe ser perfecta. No podemos fallar después de 6 meses. Coordinaremos las naves aquí y aquí. El Huáscar caerá. El blindado Cochrane, al mando de Juan José Latorre por el norte, y el Blanco Encalada por el sur. El plan era simple y mortal: encerrar al Huáscar en Punta Angamos sin salida posible. A las 9:25 de la mañana del 8 de octubre de 1879, el Huáscar abrió fuego contra el Cochrane. Grau sabía que las probabilidades eran imposibles. Su barco tenía proyectiles ordinarios que no podían penetrar el blindaje chileno. El Cochrane, en cambio, tenía cañones Armstrong de penetración. Era como pelear con un cuchillo contra una armadura. La escuadra chilena nos emboscó. Tenemos que salir de aquí ya. Por el costado es nuestra única oportunidad. ¡Cuidado, proyectil entrante! ¡Agáchense! El almirante Grau acaba de fallecer. Y el teniente Diego Ferré también, por el impacto de una granada del Cochrane chileno. Ahora el barco se quedó sin capitán. ¿Qué vamos a hacer? El Huáscar, golpeado y con fuego en la popa, está detenido en el mar. Un bote chileno se acerca. Los chilenos abordaron el barco y arriaron la bandera peruana. El Huáscar, el orgullo de la Marina del Perú, pasó a manos enemigas. Había recibido 76 impactos de artillería y combatido por casi 2 horas solo contra 6 barcos.
Los restos recuperados de Miguel Grau fueron enterrados con honores militares en Chile. Sus enemigos lo respetaron en la muerte, igual que lo habían temido en la vida. En 1958, casi 80 años después, sus restos fueron devueltos al Perú y hoy descansan en un mausoleo en la Escuela Naval del Callao. Hasta hoy, cada vez que la Marina del Perú pasa lista, el nombre de Miguel Grau Seminario es llamado. Y la respuesta es siempre la misma: presente. El Congreso del Perú también lo hace en su honor. Fue nombrado Gran Almirante del Perú a título póstumo. En Chile, su nombre aparece en libros escolares como ejemplo de caballerosidad, el enemigo que se ganó el respeto de todos. 4 hombres, 2 bandos, un mismo mar. Ninguno eligió ser héroe. Todos eligieron no rendirse.